Bien, en función de la planificación y el cronograma subido a la plataforma DECA, lo que voy a hacer es eh, introducir, ¿cierto? O pasar lo que son algunos contenidos pendientes para terminar esta primera unidad. Y voy a tratar de hacerlo en dos videos, ¿ya? El primero, que es este, vamos a hablar del método científico, el rol de los supuestos, los modelos económicos, microeconomía y macroeconomía, econometría y economía positiva y normativa, ¿ya? Eh, ¿De qué forma lo vamos a hacer? Bueno, para eso voy a, voy a proyectar la presentación que tengo para esta temática. Y bueno, vamos a ver entonces estos 5 tópicos más lo que son los modelos económicos, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de estos conceptos y después ustedes lo van a poder entender de una manera más práctica, más profunda, en lo que va a ser un ejercicio de este tema, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de lo que es el método científico, ¿ya? Es una herramienta transversal, ¿sí? Y como dice acá, es un método, ¿cierto? Transversal a varias disciplinas, a varias áreas de estudio, puesto que sistematiza un poco este arte de investigar, hacerse preguntas, ¿cierto? Generar preguntas a ciertos acontecimientos y mediante la investigación, el análisis de datos, de eventos, de fenómenos, poder dar una respuesta, corroborar hipótesis, ¿cierto? Y poder contribuir al conocimiento. Entonces, un primer paso dentro de lo que es el método científico es la observación, ¿ya? Entonces, eh, yo en mi día a día, ¿cierto? Observo muchas cosas y digo, a ver, ¿qué está ocurriendo con las reservas, no sé, de recursos pesqueros? Entonces, inmediatamente observo todos los acontecimientos que ocurren y, y yo empiezo a detectar, ¿cierto? Ciertas problemáticas, de donde viene el paso 2, en donde surge una pregunta, ¿sí? En donde, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, analicemos los recursos pesqueros, ¿ya? A nivel nacional y, y extendamos la siguiente pregunta, digamos, ¿qué variables, qué comportamientos humanos o qué acontecimientos naturales inciden en que haya un agotamiento de los recursos pesqueros? ¿Ya? Entonces me interesa a mí saber qué cosas son las que están afectando este agotamiento de recursos pesqueros, ¿ya? Por poner un ejemplo. Luego yo me planteo hipótesis, ¿ya? Es decir, empiezo a generar ciertas respuestas, ¿ya? Sin, sin ir más allá, ¿cierto? Sin saber si es así o no, pero es algo que yo supongo, ¿sí? Entonces yo puedo decir, no, es que la sobreexplotación de las grandes industrias ha generado una escasez y una reducción de recursos pesqueros a nivel nacional. Entonces esa es una hipótesis, ¿sí? O sea, algo que yo necesito corroborar, que yo planteo de alguna manera como respuesta a esta pregunta que nace producto de la observación, ¿sí? Sin embargo, para yo poder corroborar esto, ¿qué hago? Realizo, ¿cierto? Un experimento, ¿ya? Entonces, no sé, probablemente yo vaya a las zonas en donde se producen recursos pesqueros y voy a tomar muestras, ¿sí? Entonces voy a decir, a ver, estas grandes empresas, o sea, a lo mejor voy a estar todo un año tomando muestras antes y después que las grandes empresas vayan, ¿cierto?, a generar la extracción de estos recursos pesqueros. Entonces ahí ese va a ser mi experimento. El experimento va a cambiar dependiendo de lo que yo quiera estudiar y ustedes lo van a ver en un caso real que yo voy a estimar acá en este video. Como producto de este experimento, ¿cierto? Yo
obtengo observaciones, yo genero datos, que son las muestras estas que tengo, de cuántos los recursos, cuál es la reducción de recursos pesqueros producto de la actividad de esta grande empresa, la explotación a partir de esta grande, de la actividad, perdón, desarrollada por esta grande empresa. Entonces yo de ahí planteo un análisis, ¿ya? Y acá utilizo herramientas matemáticas, herramientas estadísticas principalmente, que me permitan determinar a mí y dar respuesta a todo lo que yo planteé de aquí hacia atrás, ¿ya? O sea, yo obtuve a través de un experimento datos para analizar. Y ese experimento surge a partir de una hipótesis que yo planteo. Esa hipótesis se plantea a partir de una pregunta que nace producto de la observación. Y luego de haber analizado mis datos, perdón, a través de un modelo, puede ser, que ahí yo les voy a explicar más adelante que es un modelo, o a partir de sacar porcentaje, no sé, diferentes herramientas matemáticas y estadísticas que se van a ajustar a una realidad determinada de un experimento que yo realicé. ¿Ya? Entonces yo analizo estos datos y obtengo ciertos resultados, interpreto los resultados. Entonces, supongamos que todas mis muestras, no sé, tomé 365 muestras, porque tomé una muestra por día, y de esas 365 muestras, 300 muestras reflejan, ¿ya? De alguna manera, que posterior a la intervención de estas grandes empresas en la extracción de recursos pesqueros, había un agotamiento muy relevante, ¿ya? Entonces yo de ahí, ¿qué hago? Tengo conclusiones, yo digo, a ver, de 365 muestras que se tomaron, 300 resultaron ser eh, significativas, ¿ya? Dentro del análisis, o sea, hay una incidencia de parte de la explotación de recursos naturales, de recursos pesqueros, por parte de las grandes empresas. Entonces, esta hipótesis que yo planteaba inicialmente, la estoy corroborando de alguna manera, ¿ya? Y estoy dando respuesta a esta pregunta de investigación. Entonces, en eso consiste el método científico, que ustedes lo van a ver en el caso práctico y ahí lo vamos a poder entender un poquito mejor, ¿ya? Como segundo punto, me interesa que ustedes también entiendan qué es un supuesto, ¿ya? Y aquí hay tres palabras que de alguna manera van a tratar de explicar este concepto. En primer lugar, un supuesto lo podemos entender como una creencia. ¿Qué es una creencia? Algo, ¿cierto?, que yo percibo, algo que yo creo, valga la redundancia, pero que está incompleto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando se cree en un Dios, ¿ya? Eh, no viene a partir de una comprobación de su existencia, sino que surge a partir de una creencia, es decir, algo que tú no sabes si es así o no, a ciencia cierta, ¿ya? Para que calce en el ejemplo. Es una sospecha, ya es algo que no está confirmado, o es una suposición, un supuesto, ¿ya? Algo de lo que yo no tengo certeza, pero que parece bastante lógico que sea así, ¿ya? Entonces es como de repente decir, el día está nublado, probablemente durante el día llueva. Yo creo, ¿cierto? Creo que puede llover. Tengo una sospecha que puede llover. Supongo que puede llover, ¿ya? Es un supuesto. Eh, Antes de profundizar en esto, quiero exponer otro concepto que también me resulta relevante, que no lo anoté acá en la presentación, y que es modelos económicos, ¿ya? La economía, así como otras ciencias, trabajan con modelos. ¿Y qué es un modelo? Un modelo no es más, como una definición formal, que una representación abstracta de lo que es la realidad, ¿ya? Es decir, una representación simplificada de un fenómeno real, ¿ya? Entonces, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo de entender. Cuando ustedes aprecian, ¿cierto?, un modelo de ropa, femenino, masculino, esta persona usa la ropa o nos enseña cómo se usa una prenda de vestir. No es igual a cada uno de nosotros en su contextura física, ¿sí? Pero de igual forma, nosotros decimos, ah, pero está usando una polera y la polera se ocupa en la parte de arriba del cuerpo, ¿ya? Entonces, es un modelo, no es igual a mí, no es igual a ustedes, pero sí nos da
lo necesario para saber que eso se usa, esa prenda de ropa se usa de esa determinada manera. Entonces, en economía, particularmente, existen una variedad de modelos económicos que vamos a ir estudiando, en donde lo que buscamos es representar una realidad, ¿sí? Pero sabemos que en un fenómeno, en una realidad concreta, influyen múltiples variables, infinitas variables. Es prácticamente imposible determinar todas las variables que afectan un fenómeno. Pero para yo entender, interpretar ese fenómeno, yo recurro a un modelo, ¿sí? Y digo, a ver, puede ser que a un fenómeno X, ¿cierto? Lo determinen 1 millón de variables. Es imposible que yo pueda medir ese millón de variables. Pero ¿qué hago? Simplifico. Y ese millón de variables lo voy reduciendo a 100 variables, por ejemplo. Y de esas 100 variables obtengo que son 10, que son las más relevantes. Y ahí explico ese fenómeno, ¿ya? No me va a representar la realidad de manera exacta, pero sí me va a dar los lineamientos para yo poder comprender, estudiar y analizar ese fenómeno particular. Entonces, eso es un modelo, ¿ya? Siguiendo con la conceptualización, se habla en economía, ¿ya? Como la economía es tan amplia como ciencia social, tenemos por un lado la microeconomía y por otro lado tenemos la macroeconomía. Ambas componen esta gran ciencia social que es la economía, ¿ya? Sin embargo, las orientaciones donde se focaliza su estudio eh, va a tener diferencia, pero no va a ser eh, excluyente una de la otra, en el sentido de que ambas se complementan para dar explicación a la ciencia económica y a los fenómenos económicos, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos la microeconomía que se encarga de estudiar mercados individuales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a estudiar el mercado de la papa, el mercado del arándano, el mercado del tomate, el mercado de la ropa de cierta marca, el mercado de la comida para perros, ¿ya? El mercado de los zapatos de vestir de hombre. Eh, no sé, cualquier bien que a ustedes se les venga a la cabeza, pero de manera individual. A diferencia de la macroeconomía que estudia mercados agregados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los bienes de consumo de un país como Chile, ¿ya? Eso sería un estudio macroeconómico, pero microeconómico sería eh, la función de demanda o la función de compra o la disposición a pagar por leche líquida semidescremada dentro de los habitantes de la ciudad de Chillán. Eso es un mercado individual, pero si lo estudio macroeconómicamente, estudio todo el mercado de bienes de primera necesidad, por ejemplo, ¿ya? La microeconomía, por ejemplo, va a estudiar el efecto sobre el precio de un bien, de la leche, del plátano, del tomate, del chocolate, pero en macroeconomía ya se habla de inflación. Inflación, ¿cierto? Como un incremento sostenido del índice general de precios de una economía, o sea, agrupando una cantidad de bienes. En microeconomía, por ejemplo, se estudia el comportamiento del consumidor, ¿ya? En macroeconomía, la demanda agregada, es decir, muchos consumidores. En microeconomía podemos estudiar la oferta de un bien, ¿ya? Por parte de las empresas o de ciertos productores, pero en macroeconomía la capacidad productiva de una economía o de un país, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí se puede ofertar manzanas, productor de manzanas o productores de manzanas, y acá vamos a tener productores de fruta, por ejemplo, o productores de bienes de alimentación dentro de todo el país. Entonces la microeconomía se focaliza en los mercados individuales, en estudiar a los individuos, y la macroeconomía estudia los fenómenos económicos de manera agregada. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de crecimiento económico, cuando se habla de inflación, de desempleo, son todas magnitudes y variables macroeconómicas. En cambio, cuando hablamos de que disminuyó, ¿cierto?, la demanda o la cantidad demandada, ¿cierto?, de tomate, ¿ya?, a partir de un incremento en el precio producto de la misma escasez, por ejemplo. Eso es un fenómeno microeconómico. Seguimos. Econometría. Otro concepto que es relevante y que nos vamos a focalizar bastante en este,
¿ya? En este video, particularmente en estos dos videos. ¿Ya? Es una herramienta muy útil, ¿ya? Puesto que nos va a ayudar a entender los fenómenos y a analizar fenómenos y a construir fenómenos económicos y poder comprender cómo funciona, cómo se desenvuelven. ¿Ya? Entonces aquí el método científico que acabamos de ver hace un momento tiene bastante relevancia. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, como concepto, la econometría se define ya, en su forma más general y básica como la medición económica. Es una medición económica. Otra definición, por ejemplo, lo que propone Tintner del año 1968, dice que la econometría es el resultado, ¿cierto?, de una perspectiva que tiene que ver con el papel que desempeña la economía y consiste en la aplicación de estadística matemática a los datos económicos para poder dar un soporte empírico a los modelos construidos por la economía matemática y obtener resultados numéricos. ¿Ya? Una definición bastante técnica. Y otra definición que me parece súper relevante dice que la econometría la podemos definir como una ciencia social, ¿ya? En la cual tenemos las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística. ¿Para qué? Para analizar fenómenos económicos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Yo me puedo plantear una pregunta, ¿sí? Y decir, a ver, me interesa saber qué ha pasado en los últimos 10 años con los denominados alimentos funcionales, ¿ya? Que son alimentos que tienen propiedades más allá de lo solamente nutricional. ¿Ya? Entonces, quiero ver si hay una tendencia en el último tiempo y un comportamiento por parte de la población de consumir más de estos alimentos. Entonces, yo voy a tomar datos, como dice acá, datos económicos. ¿Ya? No sé, voy a proveerme de información, de datos de empresa, de reportes estadísticos, en donde pueda yo cuantificar cuál ha sido la cantidad de productos que se han adquirido, de productos funcionales, que se han adquirido durante los últimos 10 años. Entonces ahí trabajo con tablas, ordeno mis datos, ¿cierto? Y de ahí utilizo la teoría económica, ¿ya? Las matemáticas y la inferencia estadística. O sea, voy a utilizar herramientas, ¿ya? Voy a ir viendo cuál es la cantidad que se ha ido consumiendo cada año, voy a ir viendo qué variables determinaron este incremento en el consumo, ¿ya? Voy a ver si a lo mejor el precio jugó un papel determinante, voy a ver si el ingreso de las personas también es un factor que explica este incremento en el consumo de alimentos funcionales, si la preocupación por la salud también es una variable relevante. Entonces, en eso consiste la econometría. Y luego de haber estudiado esto a través de modelos, ¿ya? Yo voy a decir, sí, ha habido un incremento en el consumo, en la demanda de alimentos funcionales en Chillán, por ejemplo, y las variables que explican este fenómeno es el precio, ya la disminución del precio de los alimentos funcionales a partir de su oferta mayor en comparación a años atrás, el incremento del ingreso de las personas, de la población en general, eh, la preocupación por la salud, ¿ya? Considerando el incremento, no sé, de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Ya? Entonces, a partir de una pregunta que yo generé, aplico el método científico, ¿sí? O sea, yo observo, genero una pregunta, planteo una hipótesis, hago un experimento, ¿ya? Analizo los datos que obtengo a partir del experimento y genero conclusiones. La econometría, de alguna manera, pretende, o una de las cosas que busca es esto, buscar la causa y el efecto. ¿Qué está provocando este fenómeno? ¿Qué variables están explicando este fenómeno? ¿Y de qué manera están generando esta repercusión? ¿Ya? Entonces, como dice acá, ¿cómo este conjunto de eventos causa otros eventos? ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, hay dos cosas que son más bien para ejemplificar un poco. Eh, la econometría puede ser muy útil en la medida que se utilice de la manera correcta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que en una zona, ¿ya?, particular del país se quiere estudiar el efecto
que tiene el número de encendedores en el número de personas con cáncer. ¿Ya? Fíjense bien en la relación que queremos establecer. ¿Ya? O sea, la causa, ¿cuál sería? El número de encendedores. Y el efecto sería el número de personas con cáncer. ¿Qué pasa? Que yo hipotéticamente, ¿cierto? Dentro del método científico que yo utilizo, estoy pensando que, o estoy generando una hipótesis en donde digo, la persona que tiene un encendedor es probable que tenga cáncer, ¿cierto? Pero lo que yo no me estoy preguntando es si esa persona que tiene el encendedor utiliza su encendedor para fumar cigarrillos, ¿ya? Porque eso es lo que debería provocar el cáncer. Por eso acá dice variable omitida. Entonces yo puedo tener datos y encuestar a muchas personas y decir, ¿tiene encendedor? Probablemente me va a decir sí o no. ¿Y tiene cáncer? La respuesta también va a ser sí o no. Pero me falta preguntar si fuma o no fuma. Entonces aquí hay un problema de variable omitida. Tengo dos variables que son súper relevantes y que quizás puedan explicar en algún punto este fenómeno. Pero el problema es que estoy omitiendo la variable fundamental, que es de dónde se produce esta causa efectivamente. O sea, si yo establezco una relación en orden y rigurosa, yo podría decir el efecto del número de encendedores en el número de personas que fuman y en el número de personas con cáncer. Ahí estarían todas las variables, o a lo menos para completar este estudio. Pero tenemos un problema de variable omitida. ¿Ya? Ese es un problema que se puede generar en el estudio, en la aplicación de la econometría. Por otro lado, podemos generar una causalidad inversa, o sea, qué variables explican el fenómeno. ¿Ya? Es decir, las personas, si volvemos al ejemplo anterior, las personas que fuman están más propensas a tener cáncer, o las personas que tienen cáncer están más propensas a fumar. ¿Y aquí es lo que yo quiero entender, o cómo es la lógica, cómo opera esta lógica? Entonces, por ejemplo, aquí dice, mira, se analiza el efecto de las camionetas bueno, aquí debería decir, en el número de familias grandes, ¿ya? Cuando la causalidad correcta debería ser a partir del número de familias grandes, ¿cierto? Se provoca que hay una adquisición de camionetas que tienen una mayor capacidad, ¿sí? No es que a partir de que hayan camionetas las familias empiezan a crecer, sino que a partir de que las familias empiezan a crecer en número, van requiriendo ciertos vehículos para movilizarse en donde están las camionetas que tienen una mayor capacidad. ¿Ya? Entonces, esa sería la causalidad. Y por otro lado, ceteris paribus, que ya lo habíamos mencionado por ahí en alguna clase, que tiene que ver con que todo lo demás permanece constante. Entonces, en econometría yo puedo estudiar variaciones, ¿ya? Variaciones, cambiar variables, en un fenómeno que intervienen 10 variables. ¿Ya? Si yo quiero saber cuál es la incidencia particular que tiene una variable, o el cambio de una variable, tengo que aislar los cambios en el resto, ¿ya? Entonces me voy a preocupar de generar la variación sobre esa variable solamente, no sobre el resto, porque si no, no voy a tener un efecto concreto. Y por otro lado, ya creo que esto es lo último en cuanto a conceptualización, economía positiva y economía normativa. Esto son dos formas, son dos perspectivas, dos visiones de interpretar la economía y sus fenómenos. ¿Ya? Por un lado tenemos la economía positiva, que es la buena, entre comillas, en donde se busca describir la realidad económica tal como es decir, de una manera objetiva. Algunos ejemplos. El crecimiento del Producto Interno Bruto durante el año 2018 en Chile fue de un 4%. ¿Tiene lugar a interpretación? No, porque si ustedes analizan las cifras del PIB, probablemente se encuentren con esto. Sea usted de izquierda, derecha, cristiano, no cristiano, ateo, eh, no sé, que todas las creencias que existan, o del color político, ¿ya? O si es de mayor ingreso o menor ingreso, el dato va a seguir siendo el mismo. ¿Ya? Otro ejemplo, la tasa de inflación se mantuvo dentro del rango meta establecido por el Banco Central. ¿Ya? ¿Cuál es el rango meta para la inflación establecido por el Banco Central? Bueno, que el índice de precio tenga una variación de promedio 3% entre un 2 y un 4%. Si la tasa de inflación da 3,2, se mantuvo dentro del rango meta, entonces no hay lugar a interpretación.
Tercer ejemplo, la presión tributaria ha estado en aumento durante los últimos años. Efectivamente, hay un incremento, ¿cierto? Y una incorporación de lo que es la estructura tributaria en Chile, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a las personas que emitimos boleta de honorario, ya no tenemos que pagar el 10% de impuesto global complementario, sino que un 10,75%. Y así también se ha incrementado el impuesto a las empresas, ¿ya? Entonces es algo que es así y nadie lo puede discutir. En cambio, por otro lado, tenemos una interpretación, una visión de la economía normativa. ¿Y en qué consiste esto? Que se busca describir la realidad como debería ser, ¿ya? De manera subjetiva. Entonces yo puedo decir, el crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto, durante el 2018 fue muy bajo, ¿ya? ¿En base a qué? ¿En base a qué tú dices que es bajo? ¿Ya? ¿Estás contrastando datos o porque a ti te parece que es bajo? Entonces eso es una visión subjetiva. Si yo no tengo datos, ¿con qué contrastarlo? La tasa de inflación debería ser más alta. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices que debería ser más alta? ¿En qué te basas para decir eso? La presión tributaria afectará enormemente el emprendimiento y la generación de nuevos empleos. Esto, si bien puede ser una hipótesis muy válida, sigue siendo una interpretación de la economía normativa, puesto que no sabemos lo que va a pasar en el futuro, ¿ya? Y muchas veces se ha especulado en cosas y se ha caído en el error, ¿ya? Yo recuerdo por ahí por el año 2011, 2012, que el Banco Central de Chile generó proyecciones del crecimiento económico que iba a tener el país en base a una crisis económica que se estaba viviendo en países asiáticos, particularmente en China. El Banco Central dijo, vamos a tener una tasa de crecimiento, no sé, del 3%. Y apareció un economista muy destacado, que es Franco Parisi, y dijo, no, porque no hay crisis económica mundial, entonces Chile sí va a alcanzar un crecimiento del 5%. ¿Ya? ¿Qué pasó al final del tiempo? Que el Banco Central se equivocó. ¿Ya? Entonces ese es el problema de la economía normativa, que es subjetiva, que yo interpreto en base a lo que yo pienso, pero sin un fundamento concreto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para explicar esto de una manera un poco más práctica para ustedes? Voy a tomar, bueno, aquí faltan los modelos económicos, pero vamos a entender que es un modelo, vamos a estimar un modelo económico, ¿ya? Y vamos a utilizar el método científico, ¿ya? El rol de ciertos supuestos dentro del campo de la macroeconomía, aplicando econometría y generando una interpretación positiva y normativa del fenómeno que estamos describiendo, ¿ya? Entonces, para eso, yo preparé, eh, acá un material, preparé una planilla Excel, ¿ya? Lo voy a compartir. Que es esta planilla Excel, ¿ya? Entonces, yo tengo datos aquí desde el año 1990 hasta el año 2015. Estos datos los saqué del sitio web del Banco Mundial. Es un sitio web bastante recomendado para poder obtener datos. ¿Y qué tengo? Bueno, tengo la producción pesquera total, ¿ya? En toneladas métricas, y esta cómo se ha ido comportando a lo largo de los años, ¿ya? Tengo el consumo de energía renovable, ¿ya? En un porcentaje de lo que es la energía final, ¿ya? Entonces vemos que hay una tendencia, ¿cierto?, a la baja. En el año 90, de la energía total final de Chile, había un 34% que tenía que ver con energía renovable. Ahora, o en el año 2015, que es de donde tengo esto, cerca de un 25%. Tengo también la población total de Chile, ¿ya? Pasando de 13 millones y fracción a 17 millones en el 2015. El número de empresas registradas en Chile, que ha tenido un incremento, pero eh, demasiado grande. La tasa de interés, ¿ya? Tengo tasas de interés, 48% a un
49%, prácticamente a un 5%, se ha visto reducida bastante. El PIB per cápita, ¿ya? Y la renta que producen los recursos naturales como producto del PIB, es decir, cuánto es el ingreso, ¿ya? O cuánto es el PIB que representa los recursos naturales en Chile. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Yo estoy observando, ¿sí? Un fenómeno. Yo digo, a ver, vamos a tratar de estimar, ¿ya? La producción pesquera total, ¿ya? Entre estos años, entre el 1990 y el 2015, y vamos a determinar qué variables son las que están determinando esta producción pesquera, ¿ya? Entonces, eh, si nos vamos al primer punto del método científico, el primer punto hace alusión a la observación. Entonces yo observo qué es lo que ocurre con la producción pesquera total y veo, ¿cierto? Tengo los datos acá, que ha disminuido, ¿ya? Entonces me interesa a mí entender, y aquí voy al segundo paso, y me hago la siguiente pregunta. ¿Qué variables son las que resultan relevantes dentro de la producción pesquera total en Chile? ¿Ya? Y planteo una hipótesis y digo, puede ser que el consumo de energía renovable tenga que ver, la población total tenga que ver en la producción pesquera total, el número de empresas registradas también probablemente tenga que ver, las tasas de interés pueden estar relacionadas también, el PIB per cápita y la renta de los recursos naturales, ¿ya? Entonces, como hipótesis yo me planteo que estas variables van a tener una incidencia en la producción pesquera a nivel nacional, ¿ya? Entonces ahí voy en el tercer paso del método científico. Y el cuarto paso, que es el experimento, ¿en qué consiste? Bueno, en este caso es sencillo. El experimento vino dado por la obtención de estos datos, es decir, ¿de dónde yo consigo estos datos? Bueno, me voy al sitio web del Banco Mundial y ahí puedo yo tener estos datos, ¿ya? Cada columna. Y ese es el experimento. Aquí tengo las muestras que yo les decía en el ejemplo anterior. Estas son las muestras para mí, para este caso particular. Pero yo necesito ir a un quinto paso, que es el análisis, ¿ya? Y el análisis requiere de herramientas matemáticas, teoría económica y también requiere de inferencia estadística, ¿ya? Entonces yo les voy a explicar aquí algo que no tiene que ver con el aprendizaje propiamente tal de la asignatura, pero que sí tiene que ver con cómo se analiza, cómo se explica, cómo se estima un modelo. Y un modelo económico. ¿Y de qué tipo? Econométrico. Vamos a utilizar la econometría, ¿ya? Para hacer esto, yo acá descargué un software, ¿ya? Aquí les voy a compartir, que es el siguiente. Gretel, ¿ya? Hay muchos software para trabajar, yo les puedo mencionar algunos como SPSS, algunos utilizan Excel incluso, por ahí está R y Views, el Gretel tenemos Stata, ¿ya? Y así nos podemos encontrar con una gama de software que nos van a permitir estimar modelos econométricos, ¿ya? Van a hacer estos experimentos, estos análisis, ¿ya? O sea, estos análisis en lo concreto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? No les voy a explicar mucho esto porque no tiene que ver con la asignatura, pero eh, vamos a tomar el, el ejemplo, ¿cierto? La planilla Excel. Vamos a tomar la planilla Excel y entonces, econometrías. Y aquí vamos a poner que son es una planilla Excel. Ejemplo. Ya, ok, ok.
dato de panel, ya. Entonces, el software acá me muestra las diferentes variables, ¿ya? El año, la producción pesquera total, el consumo de energía renovable, la población total, el número de empresas registradas, las tasas de interés, el PIB per cápita y la renta. Entonces yo voy a estimar un modelo de regresión lineal que me va a permitir corroborar esta hipótesis que yo planteo, ¿ya? Y conocer hacia dónde es el efecto que provoca, ¿cierto?, cada una de estas variables en la producción pesquera total. Entonces, como variable dependiente voy a poner la producción pesquera total y como independientes voy a poner todas las otras que tenía en la planilla, ¿ya? Y ahí me estimó un modelo, ¿ya? Esto es econometría, o una parte que tiene que ver con la estimación, ¿ya? El experimento y el análisis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí hay una columna que dice coeficiente, ¿ya? Que esa es la que nos va a dar señal de qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay unos puntitos acá también, ¿ya? Estos puntitos tienen que ver con lo estadístico, con lo que se denomina significancia estadística. Mientras más puntitos tengas, que en este caso son 3, más relevantes para mi modelo económico. Entonces acá tenemos 3 variables que son relevantes. Bueno, prácticamente 2, porque la primera es una constante. ¿Ya? Entonces, aquí dice que la producción pesquera total, el consumo de energía, ¿cierto?, renovable, no fue relevante, no tiene puntito, es decir, no es estadísticamente significativa. A diferencia de la población total, es significativa, ¿ya? Y es negativo el coeficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor población total, menor, ¿ya?, es la producción de recursos naturales. El número de empresas registradas no fue significativo tampoco, ¿ya? La tasa de interés activa sí, ¿ya?, es significativa. Y también es negativo, ¿ya? O sea, quiere decir que a mayor tasa de interés, ¿ya?, menor va a ser la producción de recursos pesqueros. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Ya? Entonces vamos a primero describir cada una y de ahí vamos a generar una interpretación. El PIB per cápita tampoco resultó ser significativo y la renta producida por los recursos naturales tampoco, ¿ya? Otra cosa relevante, bueno, acá aparece, mira, aparecen varios estadísticos, y uno de ellos que es relevante es el R cuadrado, el R cuadrado corregido. El R cuadrado nos indica qué porcentaje, ¿ya?, de la variación de la variable dependiente es explicada por estas variables independientes. Y acá es un 0,76, o sea, un 76%. No es un mal modelo, pero nos gustaría que hubiera más variables significativas. Entonces, ¿qué se hace acá? Bueno, uno ajusta, uno va cambiando variables, transforma las variables a logaritmos, etcétera, etcétera, cosas que no vamos a hacer ahora porque no es el objetivo. Pero de esta manera se estima un modelo, ¿ya? Otra cosa relevante que plantea la teoría económica es que la econometría es que se debe plantear, se debe considerar la teoría económica, ¿ya? Entonces vamos a tratar de justificar esto, que estas variables son relevantes y son negativas, desde el punto de vista de la teoría económica. Entonces, por ejemplo, la población. A mayor población, menor producción de recursos pesqueros, ¿ya? ¿Por qué puede estar ocurriendo esto? Bueno, a mayor población, ya probablemente haya un comportamiento de las personas a trabajar en otras industrias, ¿ya?, a hacer otras actividades. Entonces, finalmente puede ser que este fenómeno esté teniendo incidencia en que hay una menor producción de recursos naturales, de recursos pesqueros. Otra cosa importante y que no consideramos acá tiene que ver con la explotación de los recursos pesqueros, porque probablemente esa variable explique bastante de por qué la producción es cada vez menor, probablemente porque no hay disponibilidad, ¿ya? Esta me interesa bastante más, ¿ya?, que tiene que ver con la tasa de interés activa. Mayor tasa de interés, menor producción de recursos pesqueros.
Menor tasa de interés, mayor producción de recursos pesqueros. ¿Por qué? Porque ante una mayor tasa de interés, ¿qué quiere decir esto? Que las empresas no van a tener tanto incentivo a generar inversión, a endeudarse para generar inversión. Hablemos de empresas pesqueras. Y como van a haber menos empresas pesqueras, entonces por ende la producción va a ser menor. ¿Ya? Ahora, vamos a tratar de contrastar esto con los diferentes contenidos que estamos revisando acá. ¿Ya? Entonces, yo acá generé algunos supuestos. ¿Ya? ¿Cuáles fueron algunos de mis supuestos? Bueno, que utilicé entre el año 1990 y el año 2015. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me pareció que era un rango de tiempo interesante para analizar. ¿Ya? Y alguien me puede decir, pero ¿por qué no usaste del 85? ¿Por qué no usaste del 2000 al 2015? ¿Ya? Entonces es un supuesto que yo utilicé. ¿Ya? Puedo decir, a lo mejor dentro de esos años se reflejan varios acontecimientos, no solo que tienen que ver con la producción pesquera, sino que además tienen que ver con crisis económicas mundiales, ¿ya? Que tienen que ver con cómo ha variado el comportamiento de un país como Chile en ese largo periodo de tiempo, en donde Chile pasó de ser un país eh, con menor relevancia económica mundial a ser un país bastante más relevante. Entonces ese también es un supuesto que yo utilizo y que otra persona a lo mejor va a decir, no, pero a ver, a mí me interesa saber el Chile más desarrollado, entonces voy a analizar solo del 2010 al 2020. ¿Ya? Es un supuesto, eso es un supuesto. ¿Qué otra cosa más teníamos? El método científico, bueno, lo explicamos, ¿cierto? Explicamos que es macroeconómico. ¿Por qué? Porque acá estoy utilizando la producción pesquera no de una empresa solamente, sino de todas las empresas en Chile, las pesqueras. La población total es de todo el país, el número de empresas de todo el país, la tasa de interés de todo el país, el PIB per cápita es de todo el país y la renta también es de todo el país. El consumo de energía también es algo macroeconómico. ¿Ya? ¿Cómo sería microeconómico? Bueno, sería que yo considerara solo una empresa en particular. ¿Ya? O un sector, ¿ya? O una región dentro de todo el país. Y todas estas variables también tendrían que ver con esa región en particular. ¿Ya? O quizás utilizar otras variables, pero que eso lo voy a tratar de explicar en el próximo video. Y lo último, la economía positiva y la economía normativa. La positiva, que es la objetiva, ¿cómo la vamos a interpretar acá? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Vamos a hacer dos interpretaciones de economía positiva primero. Según el modelo ¿ya? Econométrico estimado recién, la población total y la tasa de interés activa tienen una incidencia estadísticamente significativa, pero negativa, en la producción pesquera total en toneladas métricas. Eso es positivo, es objetivo, está aquí descrito en este modelo. ¿Ya? Ahora vamos a generar una interpretación de economía normativa. Vamos a decir que en la estimación de este modelo, ¿cierto? El consumo de energía no resultó ser una variable relevante, ¿ya? Pero probablemente del año 2020 al año 2030 sí tenga relevancia, ¿ya? Por el cambio en los modelos de explotación y de generación de energía en Chile. ¿Ya? Es algo que puede que sí, puede que no, pero que finalmente es algo subjetivo porque yo lo estoy pensando así. No quiere decir que vaya a ocurrir así. Otra interpretación de economía normativa puede ser los recursos pesqueros, la producción pesquera ha disminuido a lo largo de los años, ¿sí? Sin embargo, se espera que en 5 años más retome. ¿Ya? ¿Producto de qué? Producto de que hay una mayor conciencia ecológica, de que la gente está más consciente de su entorno, de su medio ambiente, y cada vez las empresas, ¿cierto? Pesqueras que sobreexplotan están siendo más responsables con su actividad económica. Es algo normativo, puesto que no es un hecho concreto, no es algo objetivo. Si yo pregunto, ¿y dónde está la base de eso? Nadie va a saber cómo responder porque es algo que es una interpretación personal. ¿Ya? Entonces, de esa manera, uno, eh,
uno puede entender un modelo, ¿ya? ¿Y por qué es un modelo este que acabamos de estimar? Bueno, porque pueden haber muchas otras variables que tienen incidencia en la producción pesquera. Por ejemplo, les mencioné una que tiene que ver con quizá la disponibilidad de recursos pesqueros es menor, pero yo no la incluí en el modelo. No tuve el dato para poder incluirlo. Si lo tuviera, probablemente lo incluiría. Pero si sigo pensando, probablemente me encuentre con más variables que pueden ser buenas candidatas para entrar dentro de este modelo. Pero siempre se me van a ir quedando algunas variables afuera. ¿Qué pasa si en algún momento dado, en una semana, ¿ya? En un lugar en donde una planta de producción pesquera hubo un derrame de petróleo y por ende se perdió mucha producción? ¿Ya? Ese dato no lo puedo controlar al 100%. Entonces, por eso estimo este modelo que representa grandes rasgos, ya es bastante básico este modelo, pero es para que ustedes lo puedan entender, representa grandes rasgos cuáles variables son las que inciden en la producción pesquera nacional entre el año 1990 y 2015. Así que de esa manera se estiman los modelos econométricos, de esa manera uno genera la aplicación del método científico, genera supuestos, analiza la macroeconomía, una de las variables, porque yo podría haber estudiado el Producto Interno Bruto, la inflación, ya, pero como ustedes son de recursos naturales, preferí estudiar algo más acercado a lo que ustedes hacen. Cómo se aplica la econometría y cómo también se aplica la economía positiva y normativa. En el otro video yo lo único que espero cambiar es que va a ser microeconómico. ¿Ya? No sé si vaya a estimar un modelo o les vaya a explicar por ahí algún trabajo dentro de las publicaciones que se han podido desarrollar. Así que eso sería por esta vez.